Hola a todos mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un tip esencial para mejorar en las planchas, uno de los elementos estáticos más difíciles en el mundo de la calistenia y también en gimnasia. Ahora les voy a hablar de este tip porque es muy relevante para aumentar la fuerza muscular, para mejorar como tal la postura y en sí el rendimiento. Hay mucha gente que comete el error en las planchas, en las progresiones, por ejemplo, un tuck planche, que digamos cuando hacen como tal la progresión, en vez de tener el codo extendido, tienen los codos flexionados. Pasa mucho que la gente empieza a hacer esas progresiones con los codos semiflexionados y no con esa fuerza real que se llama la fuerza de palanca o también brazo recto, fuerza de brazo recto, que es con el codo totalmente extendido, o aquellas personas que ustedes ven que hacen la full planche y suben a la parada de manos con los codos extendidos, es esa fuerza de palanca y es esencial tener una muy buena postura para que el rendimiento se optimice y de verdad se potencialice al 100%. A lo que me refiero acá biomecánicamente es que si nosotros tenemos el codo totalmente extendido, realmente la fuerza que vamos a hacer va a venir de las fibras anteriores del hombro, que es el músculo. De hecho, esta parte de acá, estas fibras anteriores del hombro, son las más importantes para que uno pueda soportar esa postura prolongada en la plancha. Si nosotros realizamos las progresiones con el codo ligeramente flexionado, ¿qué es lo que va a pasar? El bíceps va a empezar a involucrarse un poco, ¿sí? Entonces, si yo estoy realizando una progresión de plancha con el codo flexionado, el bíceps me va a ayudar. Por ende, realmente el 100% de la fuerza no lo va a hacer el deltoides anterior. La palanca no va a funcionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esto? Y mucha gente me dice, Juan, es que necesito ejercicios para mejorar mi bloqueo. O sea, se refieren a esto, mi bloqueo en la plancha, porque a veces se me tienden a flexionar los codos. Y eso pasa por esta razón. Biológicamente el cuerpo humano tiene un patrón flexor. Un patrón flexor es esto. Cuando nosotros hacemos la marcha humana, nuestros brazos se flexionan, ¿cierto? Uno no está así, con el codo siempre extendido. Nuestro patrón es flexor. Por ende, los músculos supinadores van a ser más fuertes que los pronadores. Estos músculos que están viendo acá son más fuertes que los pronadores, que estos, ¿sí? Biológicamente el cuerpo humano funciona de esta forma. Entonces, como el bíceps es un músculo pequeño, va a ser mucho más fuerte. Es un músculo que de hecho es el 30% del brazo. El 70% es el tríceps. Entonces, ¿qué músculo cumple la función principal de la extensión de codo para que nosotros podamos hacer las planchas así? El tríceps, ¿cierto? Entonces, con lo mencionado anteriormente, que yo les dije que tenemos un patrón flexor, lógicamente uno va a tener el bíceps más fuerte y por ende a realizar las planchas uno va a tender a que se flexionen los codos automáticamente, a menos de que seas hiperlaxo, porque eso te va a facilitar la extensión del codo. Lo que ustedes deben hacer, teniendo en cuenta esta explicación biomecánica y biológica del cuerpo humano, es que deben trabajar de manera aislada el tríceps. Por ejemplo, con unas poleas, con una banda de resistencia, ¿sí? No solo de manera isométrica como en un front lever cuando estoy acá, porque se activa el tríceps, pero toca ponerlo a trabajar mediante contracción isotónica, tanto la fase concéntrica como excéntrica, con unas poleas. ¿Para qué? Para que el tríceps sea potente. Si tu tríceps no es potente, al realizar las planchas, claro, el bíceps va a empezar a actuar porque este músculo no responde. O sea, en términos coloquiales es como, parce, este músculo no me está ayudando con la extensión de codo porque no es un músculo potente, pero este músculo está mucho más fuerte que el tríceps. El bíceps empieza a actuar, se flexiona el codo y estoy haciendo las planchas así, y no así, con la fuerza de brazo recto. Pero si tú tienes un tríceps potente, claro, esas fibras musculares, ¡pum!, mantienen el codo extendido.
realmente está en eso. Cuando empiezas a entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona biomecánicamente, lo que es la fuerza de brazo recto, qué músculo es el principal para la extensión de codo o para la flexión, te das cuenta que realmente lo que tienes que hacer es trabajar tu tríceps de manera aislada y fortalecerlo. Está entre el agonista y el antagonista. ¿Cuál es el antagonista del bíceps? El tríceps. ¿Y cuál es el antagonista del tríceps? El bíceps. Entonces, si el bíceps cumple la función de la flexión de codo y el tríceps de la extensión de codo, tiene que haber un balance muscular. Si yo realizo una plancha y tengo que tener el codo extendido para prolongar esa extensión de codo, el tríceps debe ser un músculo potente y fuerte. De lo contrario, va a pasar que el antagonista va a empezar a actuar y se va a flexionar el codo y pierdes esa fuerza de brazo recto. Por eso, ese tip es esencial. Incluye en tus entrenamientos ejercicios para el tríceps de manera aislada para que mejores la potencia muscular del tríceps y de esta forma no se te flexionen los codos en las progresiones de plancha. Otro tip importante también, ten en cuenta que en toda progresión de plancha debe haber una rotación externa de la cabeza del húmero. Es decir, que el bíceps siempre tiene que tender a mirar hacia afuera y no hacia adentro. Esto es una rotación interna y esto es una rotación externa. Por ejemplo, en una lean planche, si yo hago esto, rotación interna, no voy a hacer muy bien la progresión. O sea, biomecánicamente no estoy haciendo nada bien. Entonces el bíceps mira hacia afuera, hago la rotación externa y ahí sí. Eso ustedes lo deben aplicar en un tuck planche, en la progresión, en cualquiera que estén haciendo de la plancha, ¿sí? Rotación externa. Biológicamente el cuerpo humano está rotado, o sea, biológicamente uno tiene un patrón flexor y uno también tiende a hacer más rotación interna. Uno no camina así. Si se dan cuenta en estos momentos, esta es mi postura anatómica normal y miren que la cabeza del húmero de acá a nivel de hombro está en rotación interna. Por eso tenemos todas las de perder al realizar una plancha. Por eso la plancha, digamos que va en contra de la biomecánica y en contra de las leyes de la física. Porque digamos, naturalmente el cuerpo está así, pero yo ¿qué tengo que hacer? Todo lo contrario, rotación externa y mantenerla, ¿cierto? Mantener eso prolongado. Pero por eso es que toca trabajar de manera consciente en esas progresiones de plancha. Si tenemos un patrón flexor que es natural del cuerpo, ahora tengo que pensar en todo lo contrario. Patrón extensor. Pero necesito fuerza en el tríceps y que sea un músculo potente para prolongar esa postura. Así que no les quito más tiempo. Yo sé que entendieron lo que tienen que hacer. Trabajen el tríceps de manera aislada 3 veces por semana. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Hagan 2 ejercicios. Trabajen, por ejemplo, extensión de tríceps con polea, puede ser con agarre neutro. Hagan unas 15, 20 repeticiones, 3 series, 2 minutos de descanso entre serie y listo. Poco a poco le van subiendo al peso o a la carga. Incluso pueden realizar esto con bandas de resistencia si no tienen acceso a poleas. Pueden ser una banda de resistencia de 30 libras. Y listo, mi gente. Es todo por hoy. Créanme, este tip les va a ayudar mucho porque biomecánicamente, si ustedes tienen esa fuerza de brazo recto, van a progresar un montón. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo, suscríbanse, déjenme en los comentarios si les gustó, qué otro video les gustaría que subiera y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Vamos con toda!